de primera mano nos vestimos de gala para recibir con los brazos abiertos en esta que es su casa a la señora Florinda Mesa. Sí, se vale. Gracias. Florinda, querida, ¿cómo estás? Bien, no sé si es mi casa, pero Lo es. este hombre y yo somos amigos desde hace décadas. Lo es, Entonces, además, señores Vázquez, ya dijeron que es mi casa. Es tu casa. Ya, aquí me quedo, ¿no? Es tu casa. Cuando conoces Imagen, Imagen se enamora de la gente como tú y tú te vas a enamorar de Imagen. Gracias por estar aquí, Florinda. No, Mesa. gracias a ustedes. de Oye, verdad. Florinda, primero, ¿cómo estás de salud en esta pandemia mundial que nos trae a todos azorrillados? Sí. He pasado por una serie de reflexiones que seguramente han tenido todos, en distintos momentos, en distintos niveles. Y es que hemos sido golpeados de forma brutal por esta pandemia y pues eso no es lo único, también por la pandemia y todas las secuelas que con ello venían. Pero no es el único golpe que como sociedad ya cargábamos encima. En todos los confines del mundo, desde los confines lejanos de Europa, pasando por Norteamérica hasta el Cono Sur, veníamos siendo gobernados por seres cada vez menos iluminados, cada vez más ególatras. Pero eso no tiene más que una explicación. Son producto de sociedades que somos exactamente igual. Ególatras, individualistas al extremo. Nos hemos olvidado del nosotros para anteponer el yo. No tiene nada de raro que en una crisis como esta nos encontráramos totalmente perdidos. ¿Cómo no? Si ya no sabíamos ni quién era el vecino, ya no podíamos, ya era extraño en nuestra casa hasta el chico de junto que no levantaba la vista de la tableta. Y de pronto, cuando tenemos acceso a la información, cuando la información es internacional e instantánea, es mundial, universal, Claro. instantánea. Cuando toda la gente, millones tienen acceso al conocimiento, a la educación, ¿cómo es posible que nos hayamos vuelto más individualistas, más intolerantes? La intolerancia está a flor de piel. De ¿Cómo es acuerdo. posible que un país como el nuestro haya perdido sus tradiciones, haya perdido la nobleza, la humildad? ¿Cómo es posible que el mundo entero haya perdido la empatía que es innata en el ser humano? Es absurdo. Estamos tomamos solamente la cara oscura de la información, la cara oscura de la tecnología, porque la información sirve para escupir al compatriota que ya no es nuestro compatriota porque es de otro partido, de otro color. Y como podemos hacer en el anonimato de las redes sociales lo que sea, Claro. pero no todo está perdido. Efectivamente, matamos la empatía y con ello matamos también la generosidad, la tolerancia. Con ello se fue también nuestra capacidad de amar, o sea, nuestra humanidad se diluyó. De pronto nos damos cuenta que antiguamente era difícil traer un reloj como este, o como cualquiera, porque era un lujo para algunas cuantas personas. Ahora todo el mundo puede ver la hora en su teléfono. Todo el mundo tiene reloj, pero nadie tiene tiempo, o nadie tenía tiempo. De pronto, todo el mundo tiene acceso a la información, pero no tiene acceso a sus sentimientos. No tiene acceso a la piedad, a la compasión. Ya ni siquiera podíamos recurrir a Dios porque también nos ocupamos de matar a Dios. Y la pandemia nos trajo un encierro, y el encierro una reflexión. No pudimos evitarla. Primero, los audífonos de todos los de la casa pasaron a ser gélidas bufandas y finalmente acabamos todos frente a una pantalla, como antaño, hasta buscando aquellas nostalgias. La nostalgia cobró un nuevo valor. La búsqueda de la luz, eso es la nostalgia ahora.
buscamos la nostalgia de aquellos amigos que se quedaron lejos porque dejamos de hablarles, porque el cotidiano vivir hacía que no habláramos ni con los hijos. De aquella familia que ahora la añoramos más y no sabemos ni por qué nos alejamos de ella. Y entonces, poco a poco, fuimos cayendo en algo maravilloso. México tiene una gran riqueza en su cine, en su televisión. Y entonces esa nostalgia nos llevó a los recuerdos buenos, a los recuerdos de aquellos programas, aquellas telenovelas. Empezamos a buscarlas como locos en YouTube, yo misma, hasta aquellas que yo pensaba que eran absolutamente sosas. Pero era otra forma de enternecerse, sin ensuciar mi alma, sin rencores. Era otra forma de divertirse. México tiene una gran tradición en la comedia. Desde Joaquín Bernabé hasta Chespirito, por Claro. decirlo así, una gran tradición. Y la comedia ahorita es un género muy socorrido, necesitamos reír, pero reír así, sin complicaciones, de manera sencilla, porque se puede ser sencillamente feliz. Yo sé, lo viví en carne propia, que no hay dinero, sé que hay millones de desempleados, sé que esto también paró la máquina capitalista, que no la puedes detener de golpe, porque venía engrasada a una velocidad tal que ha creado un verdadero caos. Pero créanme, el caos es el principio de la luz. Créanme, hice una canción muy bonita y no la puedo cantar porque se me rompe, se me quiebra la voz, porque cuando yo digo que es muy bonita, porque si no lo digo yo, ¿quién? Florinda, cántala. Por favor. Por favor. Se me quiebra la voz. Cuando nos damos cuenta que la nostalgia puede ser productiva. Como decía don Roberto, bien hecha, cántala. Ay, gracias. Cuando nos damos cuenta que la nostalgia puede ser productiva, es ahí cuando entendemos el por qué en otros países, desde hacía tiempo, venía siendo negocio la nostalgia. Teníamos cantidad de series, películas y todo desde hace 2 décadas de época. ¿Por qué? Porque por un lado la nostalgia y por otro lado la curiosidad de todos los jóvenes. ¿Cómo es posible que vivieran sin teléfono celular? ¿Cómo podías vivir sin un microondas? Y es apenas Sin ayer. internet. ¿Cómo podías vivir sin internet? Ahora nos volvemos locos cuando algo por el estilo sucede. Ay, No, es que está haciendo ruido tu yo micro. dije, se volteó mi collar, pero No, está detenido con el micro. Este es otro adorno, ¿eh? Está detenido con el micro. Oye, Florinda, de repente, en no sé cuántos países, 15, 20 países, se está viendo de manera simultánea. En Argentina, en Brasil, bueno, sí, en hasta en Chile, Japón, en Perú, en España, en Venezuela, en Costa Rica, en Colombia, Angola, en Puerto Rico, en Portugal, Angola, en Portugal, bla, 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 bla. El Chespirito, los Caquitos, el Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado, y de repente ya no se ve. ¿Qué pasó Eso, ahí? no sé qué pasó. De pronto veo yo en las noticias, o me entero por las noticias, que resulta que no hubo un acuerdo entre las partes y Televisa. Y pues yo soy parte de las partes, pero nadie me dio parte de que tenía que participar. En la parte. En las partes. Soy parte de las partes, pero estoy fuera de eso por alguna extraña razón. Pero sí estoy consciente de algo. En un momento como este, cuando más necesitamos de algo para no desplomarnos, desplomarse, o la palabra plomo viene de plomada. Tú puedes tener un globo con una plomada y podrá el viento batirlo, pero no se pierde. De pronto sentimos en medio de todo este caos, en medio de la necesidad cuando los ahorros se terminaron, nos sentimos a la deriva. Entonces necesitamos algo que nos ancle a aquel mundo donde las cosas podían ser mejores, donde nos podíamos divertir de manera más sencilla, menos sofisticada, menos agresiva. Necesitamos eso simplemente, que se llama valores, eso que habíamos perdido
eso que nos puede regresar nuestra humanidad, eso que nos puede traer a Dios de regreso. Y no me refiero solo al programa, me refiero a todo aquello que nos haga al hablar con la familia, porque hasta perdimos el don del habla. Ya no hablas con tu padre, mandas un WhatsApp. Perdimos la maravilla de escribir. En una ya mesa, cenando, comiendo, desayunando. Ya no contestas, ya no contestas con palabras el WhatsApp. Ahora pones un dedito o una cara. ¿Cómo? Ya tampoco sabemos escribir. Si pasaron siglos, milenios para que el hombre tuviera un cambio, no solamente en laringe, tráquea, laringe, faringe, sino también en la estructura ósea para tener la maravilla del habla. Entonces, en el encierro la gente volvió a conversar. Se conocieron padres e hijos. Están sufriendo, estamos sufriendo muchos. Pero hemos encontrado eso. Lo triste del asunto es que no es el momento. No es el momento para retirar del aire algo que ya no era un programa. Solamente un programa. Había vencido las barreras, bueno, de hecho las fronteras, obvio, más de 30 países. Y había vencido las barreras del idioma, la brecha generacional. Correcto. Cada nuevo padre se encargaba, el mejor vocero eran los padres. Ve este programa, a mí me encantaba. Entonces, cuando de pronto en el encierro empezaron a ver el programa y empezaron a recordar y a conversar con los hijos o con los nietos, yo lo veía cuando en aquellos tiempos todavía podíamos salir a jugar a la calle, cuando todavía creábamos nuestros juguetes y un palo de escoba servía de caballo que nos llevaba a recorrer el mundo. Cuando todavía una tabla nos hacía creer que metíamos el mejor jonrón del mundo. ¿Te acuerdas del Chavo cómo detenía la escoba con el pie? Cuando todavía podíamos jugar en la calle veíamos este programa. Después de brincar en los charcos, después de la lluvia brincábamos en los charcos, nos bañábamos y yo de 6 a 8 años o algo así, arropadito en mi cama, junto con toda la familia, veía el programa y estaba siendo feliz sin darme cuenta siquiera de que estaba siendo feliz. Pero ahorita, cuando más necesita la gente de todo eso, cuando más lo estaba viendo, la gente no sabía que se terminaría en julio. Entonces, volvieron a ver eso y todo lo demás. Créanme que hay muchas telenovelas en YouTube o en otros lados, otros programas, que cobraron auge, porque necesitamos algo que nos ancle, porque no somos nadie sin el pasado. Realmente lo único con lo que contamos es con el pasado. Mira, el presente es tan efímero que ahorita que lo estoy diciendo ya se volvió pasado. De acuerdo. Y el futuro no existe, es una ilusión. ¿Quién nos iba a decir que a principio de año, cuando decíamos feliz año y nos abrazábamos, ¿Qué iba a ser este año? Que nos iba a pasar eso. O sea, un año donde íbamos a tener que estar escondidos, que íbamos a tener que estar con máscaras, donde el hablar con una persona podías asesinarla con hablarle, o sea, con tocarla. Pero lo peor de todo es que los números ni siquiera son tan altos de la mortandad o del contagio. Son más altos de mortandad los del cáncer, o es más alto el número de asesinatos del año pasado que los que han muerto de coronavirus. Pero lo que no hay en un país como el nuestro, tristemente, y como todos los latinoamericanos, que dicen economías emergentes en lugar de decir jodidas, no hay capacidad de respuesta. Los mexicanos ni siquiera ya desde el año pasado, ni siquiera podían enfermarse de jaqueca. La mitad de los mexicanos, porque no había 60 millones de aspirinas en este país. Entonces, viene una cosa como estas y caemos en otra enfermedad que es peor, la del pánico, la de la paranoia. Y nos aislamos más. Poco a poco nos fuimos acordando del vecino, poco a poco hemos ido perdiendo el miedo, poco a poco hemos ido pensando en nuestros padres, en ese ayer, y vino la nostalgia buena, la que te impulsa a volver a ser como eras antes. Oye, Florinda, yo estoy de acuerdo en absolutamente todo lo que has dicho, la nostalgia, y tú por humildad no lo dijiste, pero es la grandeza de Gómez Bolaños que ha traspasado
no solo fronteras, idiomas, Una peor, la de la tecnología, generaciones y la Gustavo. tecnología. Carajo, ¿dónde está Chespirito? Bueno, sabemos dónde está. Sí. Sabemos dónde está.